¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Hastaf Carworks. En el video de hoy voy a explicar cómo funciona el tubo de orificio del aire acondicionado. Lo que voy a acercar la cámara para que lo veas mejor. Vamos a empezar. Ahora que ya tenemos la cámara cerca, vamos a empezar con su ubicación. El tubo de orificio del aire acondicionado normalmente se va a encontrar entre el condensador y el evaporador, ya sea en la línea líquida o la línea de entrada del evaporador. La forma más fácil de encontrarlo es, si tú empiezas a tocar la línea, va a haber una sección de la línea donde tú la vas a tocar y va a estar más caliente en un lado y más fría que el otro, y vas a ver las indentaciones de la línea que se le hicieron para que el tubo de orificio no se mueva. El tubo de orificio está dividido en dos. Tienes la entrada y la salida. La entrada es la parte más larga. Tiene una coladera o rejilla que no la dibujé para que se pueda mirar mejor lo demás. Y por este lado es por donde va a entrar el líquido refrigerante. Este lado es el que va a tener la alta presión. Este dibujo que tú miras es de un tubo de orificio de calibrado fijo. Al pasar el refrigerante por el tubo de orificio, se va a disminuir la presión y va a salir por este lado. Al salir, el refrigerante va a tener una presión baja. La temperatura normalmente del refrigerante, ya que pasa por el tubo de orificio, va a ser alrededor de 32 grados Fahrenheit. Esto va a permitir que cuando tú uses tu aire acondicionado y prendes el ventilador de adentro del carro, el aire que sale por las ventanillas va a tener normalmente entre 38 y 40 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de tubo de aire acondicionado. Existen dos clases de tubos de orificio del aire acondicionado. Número uno es el tubo de orificio de calibrado fijo, que es el que dibujé para esta ilustración. En este diseño la dimensión del orificio no cambia. Su nombre lo dice, es fijo. El segundo diseño es el tubo de orificio de calibrado variable. Si lo miras por afuera, se va a mirar casi igual que el otro, pero existe una diferencia muy importante. Adentro de este tubo de orificio se encuentra un tubo de orificio de calibrado fijo, igualmente que el anterior diseño, pero además cuenta con un segundo orificio con calibración variable, que es operado por un resorte termostático. Este resorte, al cambiar de temperatura, va a permitir que el tubo de orificio de calibrado variable se mueva para que permita dejar más refrigerante pasar o menos cuando se cierre, para regular la cantidad de refrigerante que está pasando por el tubo de orificio del aire acondicionado. La siguiente nota es que el tamaño del orificio es determinado por su color exterior, pero ten en cuenta que esto puede variar dependiendo en la marca del carro. Aquí he dibujado las medidas más comunes por color. Verde, 52 milésimas de pulgada; naranja, 57 milésimas de pulgada; rojo, 62 milésimas de pulgada; negro y azul, 67 milésimas de pulgada; y blanco, 72 milésimas de pulgada. Estas son las dimensiones de los orificios del tubo del aire acondicionado, que va a determinar qué tanta cantidad de refrigerante va a pasar por cada uno. Lo que tienes que tener en cuenta es que si tú cambias el tubo del orificio y le pones otro color diferente a tu carro, estás cambiando la dimensión del orificio y vas a cambiar la cantidad de refrigerante que va a pasar por tu sistema, y lo más probable es que va a empeorar, porque ya cada marca de carro ha determinado cuál de estos es el que debe tener dependiendo en el tamaño del sistema, la cantidad de refrigerante que lleva, el tamaño del carro. Todo esto ya ha sido tenido en cuenta, ya lo han puesto a prueba. Entonces, cambiándole de otro tamaño no lo va a mejorar, lo más probable es que lo va a empeorar. Si tú quieres mejorar tu sistema, en vez de cambiarle de color, puedes ponerle un tubo de orificio de calibrado variable a tu sistema para que funcione mejor a bajas y altas revoluciones y no haya tanto cambio. Otras notas que se pueden tomar en cuenta cuando un sistema usa un tubo de orificio de calibrado fijo es de que, como ya mencioné, a diferentes revoluciones el flujo va a variar. La razón es, cuando tú estás ya sea en un alto o que tu carro está trabajando sin que le aceleres, el compresor va a trabajar a una velocidad más lenta y va a crear una presión
más baja que cuando tú estás acelerando o vas a altas revoluciones, entonces el compresor va a generar una presión más alta. Cuando esto sucede, las presiones van a variar y esto va a crear un flujo diferente cuando no aceleras y cuando aceleras. Lo que los fabricantes de automóviles normalmente hacen para tratar por compensar por ese diferente flujo de refrigerante a diferentes revoluciones, algunas veces hacen que el compresor prende y apague dependiendo la presión. Algunas otras ocasiones usan un compresor que tiene la habilidad de generar constante presión a diferentes revoluciones. Si tu carro usa el primer método, que es de prender y apagar el compresor, es posible que a ciertas revoluciones tú mires que el compresor se está prendiendo y apagando, pero eso no quiere decir que tu sistema está fallando. Obviamente esto se debe determinar usando unas agujas para leer la presión, pero como ya mencioné, dependiendo de la marca de tu carro, es posible que esa sea la razón por la que tú miras que a veces el compresor se prende y apaga y no quiere decir que algo está mal. Obviamente esto puede suceder también si la coladera se tapa con metal. Esto va a crear presiones altas en la línea de alta presión y también eso va a causar que el compresor se apague para evitar que se dañe el sistema. En este escenario sí es un problema que está causando que el compresor se prenda y se apaga. Antes de asumir que el sistema tiene problemas, necesitas checarlo con unas agujas, como ya mencioné. La diferencia entre el tubo de orificio de calibrado fijo y el de calibrado variable es de que el tubo de calibrado variable a bajas revoluciones va a estar cerrado, permitiendo que el refrigerante que está en el condensador deje escapar más de ese calor, y ya que las revoluciones son más altas, ya permite que el flujo pase por los dos, porque va a tener dos orificios y haga un flujo más rápido a más altas revoluciones. Dependiendo del tubo de orificio que tenga tu sistema, eso va a ocasionar que trabaje diferente. El tubo de orificio de calibrado fijo es el que puede ocasionar más fluctuaciones a diferentes revoluciones que el tubo de orificio de calibrado variable. Y así de sencillo. Ahora ya sabes cómo funciona el tubo de orificio del aire acondicionado y ahora ya sabes la diferencia entre los dos tipos que existen. Gracias por mirar este video. Hasta la próxima.